50 minutos nos separan de las 9 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a estar hablando, hoy más temprano le contábamos a la gente, Javi, sobre una mujer que tuvo cesárea, le tuvieron que hacer una transfusión de sangre y ahora el sanatorio, la clínica, le tiene que pagar 7 millones de pesos porque la sangre tenía HIV. Bueno, complicadito el tema, pero tenemos que hablar con gente que sabe del tema, que está en el tema, para que nos cuenten, bueno, esto que es tan delicado, que es el qué pensamos a partir de este tipo de datos cuando tenemos que recibir una transfusión de sangre. Por eso, bueno, entendemos, Nico, que ya estamos en línea con alguien que trabaja en esto y sabe del tema. La tengo en línea a Jessica Acuña, ella es técnica en hemoterapia del Hospital Perrando. Aprovecho la ocasión para saludarle. Jessica, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Buen día. Bueno, contanos cómo donar sangre y qué cuidado tenemos que tener a la hora de donar sangre. Sí, esto es muy importante. Recordemos que nosotros en el sistema de salud nos proveemos de donantes de reposición. Los donantes de reposición son los donantes que van con un nombre y un apellido, o sea, van a donar para un paciente, para un amigo, para un familiar. Y esta presión emocional por ahí resulta contradictoria a la hora de hacer, digamos, la entrevista médica. Lo que nosotros siempre buscamos y apuntalamos son los donantes voluntarios que van sin ningún apellido ni nombre y van solamente por el simple acto de ser solidarios, entonces no tienen ninguna presión bajo ellos, digamos. Esto es muy importante, digamos, destacar, porque cuanto más donantes voluntarios tengamos, más seguridad en la calidad transfusional vamos a obtener. Cuando un donante se acerca al banco para donar, digamos, lo primero que se le recepciona es su documento. Esto es porque nos regimos bajo la ley 22.990, que nos exige una identificación del donante. Puede ser DNI o carnet de conductor, algo que tenga la foto que identifique a la persona. Después nosotros nos fijamos en el registro, en un sistema informático que casi todos los bancos de sangre a nivel nacional tienen, y nos fijamos si ese donante ya había concurrido al servicio, si fue así, hace cuánto tiempo, porque también hay que recorrer los periodos entre donación y donación, que los hombres lo pueden hacer cada 2 meses y las mujeres lo pueden hacer cada 3 meses. Y también nos fijamos si esa persona concurrió a donar, qué serología, o sea, cómo vieron los estudios de esa persona. Si todo eso está bien, el donante pasa a una entrevista médica, a un cuestionario que se le hace, un cuestionario un poquito larguito de 37 a 40 preguntas, pero con esto también nosotros podemos cuidar a la salud del donante y la salud del receptor. La salud del donante porque se le pregunta si el donante no tiene una afección hepática, renal o cardíaca que pueda afectar, digamos, el proceso posterior a la donación, y también lo cuidamos al receptor porque a ese donante se le pregunta si tuvo alguna conducta de riesgo como para poder donar sangre. Bueno, Jessica, como consulta, básicamente cuando hablamos de este tipo de encuestas que se toma al 100% como certera la respuesta del donante o de todas maneras queda un halo de duda por ahí o por lo menos se va verificando y confirmando que los datos del donante sean ciertos? Porque por allí uno puede hablar de si tuviste parejas estables o no en el último año y en definitiva te pueden decir que sí o que no, pero ¿será o no cierto? Digo, se van confirmando y chequeando todos estos datos después a la hora de hacer los estudios clínicos a la sangre que se extrae. Sí, este es un punto muy importante al que vos te referís, porque por más que al donante a la hora de la entrevista se le explica que se le hacen múltiples análisis a su sangre, nosotros a nivel nacional, digamos, hacemos pruebas para detectar anticuerpos contra hepatitis B, contra hepatitis C, Chagas, brucelosis, HIV, sífilis, digamos, son más de 10 determinaciones las que se hacen. Siempre se le explica al donante que existe un riesgo que se llama periodo de ventana, que si el donante no es sincero a la hora del cuestionario, el donante puede estar, como decís vos, pudo haber tenido una pareja o más de una pareja ocasional o una pareja sexual de riesgo, como le decimos nosotros, en el cual tal vez la pareja del donante consume drogas o es una persona que haya ejercido la prostitución. Entonces el donante tiene una conducta de riesgo como para contraer ciertos virus, y si ese contagio fue muy reciente, nosotros corremos de riesgo de no detectar en las pruebas de laboratorio que se hacen, digamos, eso se llama periodo de ventana. Y esto
siempre lo referimos al donante que lo haga. Donar sangre es un acto de solidaridad, pero también de responsabilidad. Jessica, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo. ¿Y cuándo, para el año que viene, cuándo vuelve la campaña para donar sangre allí en la ciudad de Resistencia? Bueno, todo el año trabajamos muchísimo en Resistencia y trabajamos muchísimo en el interior con las colectas externas. Y bueno, ahora estamos ya programando una para febrero, pero bueno, vamos a armar bien el cronograma y mientras tanto, si querés te puedo decir los requisitos para que la gente se acerque a donar, más en estas épocas en donde la sangre baja muchísimo el stock por las diferentes, porque la gente va de viaje, por las fiestas, y bueno, hay muchísimos accidentes de tránsito que demandan, digamos, más en esta época, mucha sangre. Entonces los requisitos son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, estar en un buen estado de salud, no tienen que asistir a donar ni resfriados, ni con mínimo, si se sienten mal, ni con un dolor de cabeza, estar en buen estado de salud, y poder desayunar. Si van a la mañana, esto es un mito que tienen que estar en ayunas, más con los calores que hacen, esto genera a que haya mucha hipotensión arterial después de la donación. Así que pueden desayunar un té, una infusión, menos leche ni ningún derivado lácteo, porque eso también dificulta, digamos, después que se pueda estudiar esa sangre. Así que no ingerir lácteos, sí, pero ingerir alguna fruta o ingerir muchas bebidas, digamos, agua o algún jugo antes de donar. Bien, Jessica, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo y de esta forma Jessica Acuña, quien es técnica de hemoterapia, nos explicaba qué requisitos debemos tener a la hora de donar sangre. Por otra parte, sepan que no todos los que van a donar sangre están haciendo cola, están esperando para entrar, por así después del cuestionario te empiezan a decir, bueno, mirá, no corresponde, vos no podés donar. Yo, por ejemplo, no puedo ser donante de sangre porque tengo una intervención quirúrgica que lo impide, digamos, ¿no? Pero no tiene que ver con ninguna situación que pueda afectar a la sangre, sino que me afectaría a mí la cantidad de sangre que tienen que extraer. Bueno, eso es una de las situaciones. Claro. Y otra está relacionada con, bueno, con gente que por allí, como te decía, se acaba de hacer un tatuaje, que para eso entendemos que hay un periodo de un año como mínimo para poder ser donante de sangre. Bueno, una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta, pero siempre el donante voluntario de sangre es mucho más importante, seguramente, prácticamente para ellos, que aquel donante que va con nombre y apellido. Porque el donante con nombre y apellido va en la desesperación. El donante voluntario va en forma voluntaria. Y el donar sangre no te genera complicaciones a la salud por donar. Entonces, no, te donás sangre y después no podés parar no podés parar de donar nunca. No, eso no es así porque el cuerpo produce la sangre que tiene que producir y hasta así llega. Esto es lo que nos decía en aquel momento Lubar y nuestra amiga, pero Jessica Ayala nos daba los datos precisos de qué es lo que hay que hacer y cuáles son los requisitos. Excelente nota.